Brandon Aiyuk no estará listo para los training camps de San Francisco y no estará tampoco disponible para iniciar la temporada el domingo 7 de septiembre. Los 49ers, que además tienen ya una disputa salarial con Jauan Jennings, tendrán que ir pensando cómo reacomodar su grupo de receptores. Hace un año, integrado por Deebo Samuel, Brandon Aiyuk y Ricky Pearsall, ahora tendrá en el jovencito Pearsall al líder y a un par de desconocidos a su lado. En Nueva Inglaterra, la batalla es para complementar el grupo de receptores con la incertidumbre de qué va a pasar con Stefon Diggs, un hombre que todavía no pisa el campo con los Pats y ya llenó de distracciones al equipo. Otro campamento con batallas decisivas es el de los Dallas Cowboys. Hay un grupo de linebackers jóvenes de primero o segundo año con enormes expectativas. DeMarvion Overshown lidera ese grupo de jóvenes para tratar de complementar la unidad al lado del fenómeno Micah Parsons. ¿Qué va a pasar entre DeMarvion Overshown, Sam Williams, Marshawn Nealon, Donovan Esiuraku? Ahí está el grupo de jóvenes, rushers agresivos de gran expectativa que deben ganar la titularidad al lado de Micah Parsons para hacer del ataque al quarterback una fortaleza en la defensiva de los Cowboys. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están todos? Encantado de saludarlos. Gracias por estar aquí. Felices de tener la NFL ya en activo y con tantos temas. A ver, ¿para qué existe la pretemporada NFL? Para pelear por subsistir, literalmente, fuera de las superestrellas, fuera de Josh Allen, de Myles Garrett, de esos fenómenos de Justin Jefferson, fuera de ese grupo que son los menores, la pretemporada es como cruzar la selva. El que la cruza, subsiste. El que no, que en paz descanse. Aquí se disputa todo. Se disputa un lugar en el equipo, lo cual significa un contrato o no, y un contrato son millones de dólares. En el peor de los casos, uno, que no es malo, ¿están de acuerdo? Y quienes ya tienen ganado su lugar, pelean la titularidad o pelean la primera suplencia que en muchos casos te da titular de rotación. En la NFL hoy una de las grandes fortalezas de los equipos dominantes es la rotación de titulares. Tome el ejemplo rápidamente, lo tenemos muy a la mano, del pasado Super Bowl. Una de las grandes virtudes de Filadelfia para hacer pedazos a Kansas fue la rotación de sus rushers. Si usted ve el depth chart de Eagles, dice, no, es que los titulares son Jalen Carter, Jordan Davis, con Josh Sweat y Nolan Smith atacando como linebackers exteriores. La realidad es que en rotación, gente como Brandon Graham, el jovencito Jalen Hunt que jugó bastante en el Super Bowl, Jeremiah Trotter, Byron Young y Moro Ojomo también entraban al campo. Y entonces, en lugar de tener 3 frontales y 4 linebackers, un front 7 atacando, en realidad tenías 11, 12 o 13 jugadores jugando ese front 7 simplemente en rotación y siempre había gente fresca. Eso ocurre en muchas unidades del fútbol americano. Ocurre con los receptores, ocurre con los corredores, como le decía yo en la línea frontal defensiva. Una de las pocas unidades que no tiene rotación es la línea ofensiva. Pero a esto se debe, amigos, que tengas un roster de 53 jugadores. Ahí hay 53 jugadores que están entrando al campo. El grado de responsabilidad, la estrategia en el campo, la repetición de jugadas es la diferencia. Pero de los 53 en el campo, en un partido trascendental, pisan el campo 40 y tantos, 44, 45, casi todos. El fútbol americano es sumamente especializado. Y por eso en los training camps las batallas por la titularidad son decisivas. Y en ese sentido, amigos, lo de San Francisco ya es una bronca grave. Porque la rotación en los receptores de San Francisco ahora resulta que la primera rotación
se va a convertir en los titulares del equipo. Con el reclamo de Jauan Jennings de me dan un contrato nuevo o me cambian y no entreno, que no va a entrenar, y la confirmación de que Brandon Aiyuk no está listo para entrenar y no va a estar listo para la semana 1, los Niners no han pisado el campo y ya tienen una bronca. Mire, el tema de Brandon Aiyuk se ha guardado con mucho celo. Yo me puse a revisar las redes sociales, a buscar páginas y fíjese lo contrastante. Abro un documento de Yahoo Sports. Y es un documento del pasado 12 de julio, o sea, tiene unos cuantos días. Y el reporte dice, Brandon Aiyuk podría estar listo para la semana 1. Sin perder mucho tiempo en esto, el reporte dice que Aiyuk está adelante de la programación en su rehabilitación, vaya que va adelantado, que todo camina muy bien y que va a estar listo mucho más pronto de lo esperado. Entonces, Aiyuk listo para la semana 1, por Dios. Pero en las mismas redes sociales, un reporte para mí más creíble, que es el de Adam Schefter, el genio de ESPN en Estados Unidos, el gran insider que tiene la liga, Adam Schefter dice, en el mejor de los casos, Aiyuk estaría listo para la semana 5. ¿Y saben qué? Es al que yo le creo. Y a partir de ese reporte empezaron a surgir otros en paralelo hablando de lo mismo. Y miren amigos, aquí vale la pena recordar una cosa. Brandon Aiyuk se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla. Los dos grandes ligamentos de la articulación se los rompió. Los médicos, cuando hablan de esta lesión, dicen que al ser los dos, el equipo tiene que ser doblemente cuidadoso para preparar su retorno. Nada más les recuerdo que la lesión ocurrió en la semana 7 de la temporada pasada. En octubre fue la operación. El jugador está cumpliendo 8 meses de rehabilitación. 8 meses de una lesión que cuando es solo ligamento cruzado anterior, normalmente se habla de un año. Entonces, a ver, ¿dónde está la chingada fantasía de que va a estar listo en la semana 1? Para que se dé cuenta, amigo, cómo en las redes sociales hoy cualquier cosa la subes y ya la queremos convertir en verdad. Yo a quien le creo es Adam Schefter. Ahí dejo la historia. Brandon Aiyuk no abre campo de pretemporada, obviamente, no va a estar listo para la semana 1, obviamente, y San Francisco lo va a tener hasta la semana 5 o 6, en el mejor de los casos. Y aquí vale la pena otra aclaración. Nada más les recuerdo que Brandon Aiyuk acaba de firmar un contrato por 4 años y $120 millones. Yo les pregunto a ustedes, ¿arriesgarían una inversión de $120 millones para que salga antes al campo? Por favor, claro que no. Los médicos, que en estos casos son quienes tienen la palabra, le dicen al equipo, al coach y al general manager, ¿está listo o no está listo? Punto. Y el que manda es el médico. ¿Ustedes creen que el médico va a arriesgar su puesto, su honorabilidad, su imagen, para que regrese? Claro que no. Entonces, amigos, hoy en San Francisco, el grupo de receptores del que tenemos que hablar son titulares. Ricky Pearsall, DeMarcus Robinson y Jacob Cowing. Imagínense nada más. Hace muy poco yo les hacía un podcast, pero hace unos días, y hablábamos de esto y yo les decía, imaginen el escenario en el que San Francisco abra temporada y los receptores titulares sean Ricky Pearsall, DeMarcus Robinson y Jacob Cowing. Pues por ahí dicen, ten cuidado lo que pidas porque se te puede hacer realidad. ¿Y qué creen? Ya son los titulares, porque está la bronca de Jauan Jennings que no va a resolver fácilmente Johnny Lynch. Y entonces, Niners, llámenle a Houston y díganle, ¿me permites? Houston, we have a problem. Un pinche problemota, porque esta es una bronca severa. Imagínense nada más. Hace exactamente un año, los receptores de los Niners eran Deebo, Aiyuk y Ricky Pearsall. Hoy solo queda Ricky Pearsall. El tercero de ese grupo hoy es el 1. Y entonces, amigos, las batallas de los training camps son urgentes para probar cuál es el alcance de estos jovencitos. Jacob Cowing, que fue novato la temporada pasada y que casi no tocó el campo.
DeMarcus Robinson es un veterano, pero que nunca se puede quedar en ningún equipo. Ya fue campeón de Super Bowl con Kansas City, imagínense, como suplente, sin pisar el campo, pero lleva mucho vuelo en la NFL DeMarcus Robinson y nunca se queda en ningún lado. Bueno, pues ahora va a ser cuadro titular con los Niners. Y digo, no está de más recordarles que la apertura del calendario de los 49ers es con 2 juegos de visitante y el primero es en Seattle, con uno de tus grandes rivales divisionales. Bueno, ahí les dejo el tema para que se den cuenta cómo son temas delicados. Las batallas de los training camps son decisivas. San Francisco también reclutó 2 receptores en el pasado draft, pero son 2 receptores de rondas intermedia y baja. Reclutó a Jordan Watkins en la 4ª ronda de Old Mississippi y el último reclutado en su draft en la 7ª ronda. El 11 en toda su selección de draft fue Junior Bergham de la Universidad de Montana. No se puede esperar grandes cosas de estos 2 chicos. Entonces, San Francisco, vaya que tenemos un problema. Vaya que las batallas de pretemporada son decisivas para ellos. Me voy ahora con mis Pats de New England. Miren, en Nueva Inglaterra el escenario es otro, pero también es preocupante. Aquí en Nueva Inglaterra es un equipo que decidió apostar en la agencia libre por un talentoso y conflictivo veterano llamado Stephon Diggs. Y nada más le dio $65 millones por 3 temporadas. Nada más. Y bueno, no han pisado el campo los Pats. Y Stephon Diggs ya llenó de broncas a Nueva Inglaterra, de escándalos, de temas en las redes sociales, de fotografías comprometedoras, de videos comprometedores. Miren amigos, yo siempre los temas personales de los jugadores trato no entrarle, porque es la vida personal, yo no me ando metiendo en eso. Pero cuando salpica tanto al campo de juego es inevitable. A ver, Stephon Diggs, yo le pregunto, ¿usted es fan de los Pats? Yo le pregunto, ¿confía en él? En que tenga una temporada de 17 juegos jugados, que participe al máximo, que rinda lo mejor y que no sea una distracción fuera del campo. ¿Confía? Pues por favor, ¿quién va a confiar? Si hace solo un mes en el minicamp se ausentó cuando era minicamp obligatorio hasta que circuló el video en el que estaba con la novia en alta mar, la novia famosa, en fin, todos esos shows. Amigos, eso perjudica mucho al equipo. Y aquí la bronca está en que Nueva Inglaterra le dio a Stephon Diggs $65 millones, porque Nueva Inglaterra no tiene receptor 1. Los Pats el año pasado tuvieron 2 etiquetas negras. La peor línea ofensiva y el peor grupo de playmakers. Los peores. Los trataron de trabajar la línea ofensiva. El primer pick fue línea ofensiva. En agencia libre fueron por Morgan Moses. Vaya, adquisiciones interesantes. Bien por ahí. Y en los receptores, Nueva Inglaterra dijo, le apuesto todo a Stephon Diggs. Pues mira, ahí está la bronca. Entonces hoy el problema es, ¿va a estar Stephon Diggs? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cómo? Es una gran duda. Miren, el talento de este amigo no hay duda. Pero yo creo que el talento grande lo entregó en Buffalo. Con los Bills jugó del 2020 al 2023, 4 temporadas, pero fueron 4 temporadas brutales, capturando 127, 103, 108 y 107 pases y siempre más de 1,100 yardas, prácticamente 1,200 yardas en recepciones en cada temporada. Tuvo temporadas en los Bills de 1,535, 1,225, 1,429 y la última 1,183 yardas en recepciones. El año pasado estuvo en Houston y solo jugó media temporada. Se lesionó en la semana 8, llevaba paso para 100 recepciones y 1,000 yardas. Se lesionó en la semana 8 con 47 recepciones y 496 yardas. Iba para 100 y 1,000, sin duda, pero bueno, iba. No llegó. Entonces yo le pregunto hoy, ¿cuál es el grado de confianza que tienen los Pats en Stephon Diggs? Y entonces vuelves a las batallas del training camp. Pero aquí está la bronca. Nueva Inglaterra tiene muy poco talento después de Stephon Diggs. Nueva Inglaterra tiene claramente un grupo de receptores complementarios al lado del receptor 1. Y el receptor 1 es sí o sí Stephon Diggs. Si Stephon Diggs llegara a ser baja por ausencia de lesión o indisciplina, no hay un receptor 1 suplente. ¿Quién? ¿Demario Douglas?
Mac Hollins, que llegó como agente libre de los Bills, que es un buen receptor, pero nunca va a ser un receptor 1. Entonces, amigos, estos jugadores tienen que dar el salto. Donde Nueva Inglaterra tiene que poner mucha atención son en el primer grupo de suplentes. Hay 3 receptores titulares y 3 receptores como primeros suplentes. Ahí están. Cal Williams, el novato de Washington State, que a mí me parece sumamente interesante. Está Keishon Boutte, que ya lleva 2 años en el equipo y que ha enseñado 2 o 3 cosas. Y está Kendrick Bourne, el veterano de muchos años que jugó en los Niners, que tuvo buenos momentos, pero que tuvo una muy grave lesión el año pasado y viene en rehabilitación. Esos 3 podrían ser los interesantes, pero sí le digo una cosa clara, que de estos 3 surge un receptor 1, imposible. Imposible, eso no va a ocurrir. Entonces, el tema de Stefon Diggs se vuelve un tema sumamente comprometedor. ¿Entendemos? Ese es el problema. Dejo ahí el tema de los Pats y me voy ahora con los Cowboys. En los Cowboys, lo interesante del training camp, muy interesante, es que tienes un grupo de jugadores talentosos jóvenes alrededor de un súper y confiable veterano All-Star llamado Micah Parsons. Entonces, para Dallas es muy importante renovar los titulares alrededor de Micah Parsons. Recuerden que el año pasado ahí estaba DeMarcus Lawrence, que ahora se fue en la agencia libre y es nuevo jugador de los Seahawks. Entonces, Dallas está apostando para este rol tan importante que tiene la NFL de hoy, que son los rushers, los que atacan al quarterback del lado defensivo. Dallas está apostando con Micah Parsons, al que muy pronto va a ser en mega millonario, lo va a convertir en el jugador mejor pagado de la NFL fuera de los quarterbacks, el mejor no quarterback pagado de la NFL. Eso va a ser Micah Parsons. Pero alrededor de él, este grupo de jovencitos que le he mencionado. Y ahí DeMarvion Overshown puede ser muy importante. DeMarvion Overshown y todos los demás. Apunte a Donovan Ezeudu, el novato segunda de draft de Boston College. Apunte a Marshawn Nealon, el novato del año pasado de Memphis State que se rompió la rodilla y ahora está de regreso. Apunte a Samuel Williams, que viene por su 3er año, otro rusher de Old Mississippi, que el año pasado pintaba muy bien y también se rompió la rodilla. Y por supuesto a DeMarvion Overshown. Ellos son toda la sangre joven alrededor de Micah Parsons, que del otro lado va a tener a Dante Fowler Jr., con la esperanza en los Cowboys de que Dante Fowler Jr. repita la temporada que tuvo en Washington el año pasado, cuando registró 10.5 sacks. Imagínense, 10.5. A media semana yo les hacía un podcast y les decía, ¿qué pasaría en los Cowboys si jugaran perfecto? Si todo lo planeado se cumpliera, y entre ello está Dante Fowler Jr., doble dígito en capturas de quarterback. Entonces, amigos, en el training camp de los Cowboys, el desarrollo de estos jovencitos es fundamental. Pero ¿sabe lo más interesante de esto? Primero, no es uno, son varios. Y segundo, todos han sido alta selección de draft. Ezeudu segunda, Overshown tercera, Sam Williams segunda, Marshawn Nealon segunda. Y son elementos con talento, que han estado aportando sí o sí. Entonces, la expectativa en Dallas es grande. Pero todo parte de Micah Parsons por un lado y Dante Fowler Jr. por el otro. Con ellos dos, infaltables, jugando 17 partidos y a máximo nivel del training camp, el desarrollo de todos estos jovencitos va a ser clave. Y mire, lo de DeMarvion Overshown es doblemente importante, porque a él no siempre es un rusher. Él tiene muchas responsabilidades contra la carrera. Y Dallas no tiene un Mike, como se le conoce, un linebacker fuerte para frenar la carrera. Desde los tiempos de Leighton Vander Esch no hay otro. Y DeMarvion Overshown debe tomar ese rol. Debe ser un linebacker todoterreno. Un linebacker, como le llaman, de 3 downs. Está en el campo en primer down contra la carrera, está en el campo en segundo down contra la carrera y está en el campo en tercer down como rusher. Pocos linebackers juegan los 3 downs. Esa es la visión que hay en torno a DeMarvion Overshown. Y es por esto, amigos, que las batallas de training camp se convierten en carnicería. Se lo digo de verdad. Amigos, lo que está iniciando el NFL es la etapa más dura de la temporada. De verdad, se dan con todo.
llevan 7 meses sin golpear. Aquí salen a repartir leña. Los coaches lo van modulando, lo van cuidando. El tema es ponerlos a punto para arrancar la temporada, pero verdaderamente son carnicerías. Es una jungla y gana la ley del más fuerte. Pero ganar significa tener el talento para quedarte en el equipo, tener los beneficios que eso significa, pero sobre todo tener la responsabilidad de hacer que el equipo camine en el sentido correcto. Dallas, por ejemplo, es un equipo que está al límite. No es exactamente un contendiente a Super Bowl, pero si todo le funciona en el sentido correcto, Dallas puede sorprender a muchos. Bueno, todo empieza a partir de las batallas de los training camps, ¿ok? Y yo empiezo por dar las gracias porque ha sido otro día juntos, chingao. Gracias a todas y a todos. Otro día juntos, los quiero mucho. Un beso, un abrazo, nos escuchamos mañana. Aquí estamos, felices, con la NFL de regreso. Hasta pronto.